El médico no la miraba cuando hablaba. Miraba la pantalla, miraba el historial, miraba el reloj en la pared, miraba cualquier cosa excepto a la mujer en silla de ruedas que llevaba 47 días durmiendo en una silla de hospital junto a la cama de su hijo de 7 años. Como ya le he explicado en 3 ocasiones anteriores, dijo el doctor Herrera, con la paciencia específica de alguien que ha decidido que la persona frente a él no va a entender lo que le digan. El protocolo actual es el adecuado para la condición de Mateo. Los resultados son los esperados para este estadio del tratamiento. Los resultados están empeorando, dijo Rosa. Los resultados están dentro del margen de variación normal para... Lleva 6 semanas con fiebre, dijo Rosa. La fiebre no estaba en el diagnóstico inicial, el dolor abdominal tampoco. Usted me dijo que serían efectos secundarios temporales del tratamiento. Han pasado 6 semanas. El doctor Herrera tecleó algo. Señora Mendoza, comprendo que esta situación es extremadamente difícil para usted. Ser madre de un niño con esta condición es... Quiero que le hagan la prueba de actividad de neutrófilos. Silencio. El médico dejó de teclear. ¿Perdón? La prueba de actividad oxidativa de neutrófilos, el NBT test. Quiero que se la hagan a Mateo. El doctor Herrera la miró por primera vez en esa conversación. La miró con la expresión específica de un hombre que acaba de escuchar algo que no esperaba salir de donde salió. Señora Mendoza, dijo con mucho cuidado, ¿de dónde ha sacado esa información? De investigar, dijo Rosa. 47 días investigando. Rosa Mendoza tenía 34 años, 2 empleos antes del ingreso de Mateo, y ninguna formación médica. Lo que tenía era un teléfono, acceso a Internet, y la capacidad específica de alguien que ha decidido que no puede permitirse no entender algo. Había pasado cada noche de las últimas 6 semanas, después de que Mateo se durmiera, en la silla junto a su cama, con la pantalla del teléfono a brillo mínimo para no despertarlo, leyendo artículos médicos, foros de padres, grupos de familias con el mismo diagnóstico, estudios publicados en revistas que nunca había oído nombrar hasta hace 7 semanas. Había aprendido a buscar en bases de datos académicas. Había aprendido a distinguir entre un estudio de caso y un ensayo clínico. Había aprendido qué significaba estadísticamente significativo y cuándo una muestra era demasiado pequeña para fiarse de los resultados. No era médica, pero había leído más sobre la condición de Mateo en 6 semanas que muchos médicos generales en toda su carrera. Y lo que había encontrado, en un estudio publicado en una revista de inmunología pediátrica, confirmado por 2 estudios posteriores que lo citaban, era que un subgrupo de pacientes con el diagnóstico de Mateo presentaba una disfunción secundaria del sistema inmunológico que no respondía al protocolo estándar y que, sin diagnóstico diferencial correcto, se deterioraba progresivamente bajo el tratamiento que estaba recibiendo. El marcador diagnóstico era la actividad oxidativa de neutrófilos. El test se llamaba NBT. Lo había leído a las 2 de la mañana de un miércoles, con Mateo dormido a su lado con fiebre de 38.7. Y había pasado el resto de esa noche verificando la información en 4 fuentes diferentes antes de estar suficientemente segura para decirlo en voz alta. Mateo Mendoza había ingresado en el Hospital Universitario Infantil hacía 47 días, con fiebre alta, dolor abdominal severo, y una infección que los médicos de urgencias habían tardado 2 días en identificar correctamente. El diagnóstico final era una enfermedad autoinmune poco común que afectaba principalmente a niños menores de 10 años. El doctor Herrera era el especialista pediátrico asignado al caso. Era un médico competente con 17 años de experiencia. Había tratado 8 casos similares en su carrera. El problema era que los 8 casos anteriores habían respondido al protocolo estándar. Mateo era el 9º. Y Mateo no estaba respondiendo. La fiebre persistía. El dolor abdominal no cedía.
Los marcadores inflamatorios, que debían bajar con el tratamiento, bajaban algunos días y subían otros, trazando una línea zigzagueante que el doctor Herrera describía como variación normal, y que Rosa, mirando los números noche tras noche, describía mentalmente como una señal de que algo estaba mal. No sabía exactamente qué estaba mal, no al principio, pero sabía leer una gráfica. Y la gráfica no iba hacia abajo. La primera vez que Rosa había mencionado sus preocupaciones, 3 semanas antes, el doctor Herrera había escuchado con paciencia y le había explicado que el proceso de recuperación no era lineal, que los altibajos eran esperables y que el protocolo requería tiempo. La segunda vez, 2 semanas antes, había escuchado con menos paciencia y le había sugerido que hablara con la trabajadora social del hospital, que estaba muy bien preparada para ayudar a los padres a gestionar la ansiedad durante ingresos prolongados. La tercera vez, la semana anterior, había mirado el reloj mientras ella hablaba. Esta era la 4ª vez. Y esta vez Rosa no venía con preguntas ni con preocupaciones. Venía con un nombre. El NBT Test, repitió. ¿Va a pedirlo o necesito hablar con el jefe de servicio? El doctor Herrera cerró el historial en la pantalla. Señora Mendoza, dijo, le pido que entienda que tengo 15 pacientes a mi cargo en esta planta, que el protocolo que seguimos con Mateo está respaldado por la evidencia clínica disponible, y que no es apropiado que los padres, por muy comprensible que sea su angustia, entren a proponer pruebas diagnósticas basándose en artículos de Internet. Rosa lo miró. El artículo es de la revista Pediatric Immunology, dijo. Está indexado en PubMed. Tiene 112 citas. ¿Quiere que le mande el DOI? El médico no respondió. Voy a hablar con el jefe de servicio, dijo Rosa. El jefe de servicio se llamaba Dr. Andrés Campos, 61 años, cabello completamente blanco, el tipo de calma que se desarrolla después de décadas de ver cosas que no tienen solución fácil. Tenía fama de ser difícil de impresionar y difícil de mover una vez tomada una decisión. Rosa entró a su despacho sin cita. La secretaria había intentado decirle que el doctor Campos estaba ocupado. Rosa había dicho que esperaría. Había esperado 40 minutos en la silla frente a la puerta, con la carpeta en el regazo, hasta que la puerta se abrió y el doctor Campos salió con cara de alguien que iba a otro lugar. Doctor Campos, dijo Rosa, soy la madre de Mateo Mendoza, habitación 412. Lleva 47 días ingresado y no está mejorando. Necesito 5 minutos. El doctor Campos la miró, luego miró la carpeta. Luego volvió a mirarla a ella. 5 minutos, dijo. Entró de nuevo al despacho. Rosa lo siguió. No necesitó 5 minutos, necesitó 12. Había organizado la carpeta con la misma lógica que había usado para estudiar los artículos. Cronología primero, hipótesis después, evidencia al final. Los primeros 4 documentos eran el historial de Mateo. Los valores de laboratorio de las últimas 6 semanas, impresos y con anotaciones a mano, donde los números subían cuando deberían bajar. El quinto era el artículo de Pediatric Immunology, con las secciones relevantes subrayadas en amarillo. El sexto y el séptimo eran los 2 estudios que lo citaban, con los mismos párrafos marcados. El octavo documento era una tabla que Rosa había construido ella misma, a mano, comparando los síntomas de Mateo punto por punto con los criterios diagnósticos del subgrupo descrito en el artículo. 12 de 14 criterios coincidían. El doctor Campos leyó despacio. Rosa esperó sin hablar. Cuando terminó, levantó la vista. ¿Tiene formación médica?, preguntó. No, soy contable. Tengo un hijo enfermo y tiempo para leer. El doctor Campos miró la tabla de nuevo. El NBT Test, dijo. Sí. ¿Sabe lo que implica si el resultado confirma su hipótesis? Sé que el tratamiento actual tendría que cambiar completamente, dijo Rosa.
Sé que hay un protocolo alternativo descrito en el tercer artículo que ha dado resultados en 4 de 5 casos con el mismo perfil. Y sé que cada semana que Mateo sigue con el tratamiento equivocado es una semana en que su sistema inmunológico se deteriora. El doctor Campos cerró la carpeta. Voy a hablar con el doctor Herrera, dijo. ¿Va a pedir la prueba? Una pausa. Voy a revisarlo todo esta tarde, dijo. Si los datos respaldan la solicitud, pediremos la prueba mañana. Rosa asintió. Gracias, dijo. Salió del despacho y volvió a la habitación 412. Mateo estaba despierto. Tenía los ojos abiertos y miraba el techo con la expresión de alguien que lleva demasiado tiempo mirando el mismo techo. ¿Cómo estás?, preguntó Rosa. Igual, dijo Mateo. Rosa aparcó la silla junto a su cama y le tomó la mano. Va a mejorar, dijo. No lo dijo porque estuviera segura. Lo dijo porque llevaba 47 días diciéndolo, y porque Mateo necesitaba escucharlo, y porque ella necesitaba creerlo. Dale like a este video y deja un comentario, porque el resultado del NBT test llegó 36 horas después. Y lo que mostró es la razón por la que el doctor Herrera entró a la habitación 412 sin mirar el reloj. El resultado llegó a las 11:15 de la mañana del día 49. El doctor Herrera entró a la habitación 412 sin llamar, lo cual ya era diferente. Rosa estaba junto a la cama de Mateo. Mateo estaba dormido con fiebre de 38.9. La misma fiebre que llevaba 50 días sin bajar de manera sostenida. El médico sostenía una hoja impresa. Se la dio a Rosa sin decir nada. Rosa la leyó. Leyó los valores. Leyó la sección de interpretación. Leyó la conclusión del laboratorio. La actividad oxidativa de neutrófilos de Mateo era del 23% de lo normal. El umbral diagnóstico para el subgrupo que Rosa había identificado en el artículo era menos del 30%. Mateo tenía enfermedad granulomatosa crónica, una inmunodeficiencia primaria que no solo no respondía al tratamiento que estaba recibiendo, sino que, en varios aspectos, estaba siendo agravada por él. Rosa sostuvo la hoja un momento. Luego la dejó sobre la mesa junto a la cama. ¿Cuándo cambiamos el tratamiento?, preguntó. El doctor Herrera tomó una silla y se sentó. Rosa no recordaba haberlo visto sentarse antes en ninguna de sus conversaciones. Esta tarde, dijo. He hablado con el doctor Campos y con inmunología. Ya tenemos el protocolo. Vamos a suspender el tratamiento actual y empezar el antifúngico profiláctico y el interferón gamma esta tarde. Rosa asintió. ¿Cuánto tiempo hasta que veamos mejora? Si respondemos bien al protocolo, en 7 a 10 días deberíamos ver un descenso sostenido de la fiebre. Los marcadores inflamatorios tardarán más, pero la fiebre es el indicador más claro. Silencio. El doctor Herrera miró a Rosa, no con la expresión de las conversaciones anteriores, con algo diferente. Señora Mendoza, dijo, llevo 17 años en este servicio. Nunca un familiar de un paciente me había traído un diagnóstico diferencial correcto que yo no había considerado. Rosa no dijo nada. Debería haberle escuchado antes, dijo el médico. En la segunda conversación, en la tercera, le envié a hablar con la trabajadora social. Sí, dijo Rosa. Fue un error. Rosa miró a Mateo dormido. La fiebre hacía que sus mejillas estuvieran rojas y que su respiración fuera ligeramente más rápida de lo normal. Llevaba 50 días con esa cara. 50 días. Lo que importa ahora es el tratamiento, dijo. El médico asintió. Se puso de pie. En la puerta se detuvo. ¿Cómo encontró el artículo? Buscando, dijo Rosa. Cuando los resultados no mejoran y nadie te explica por qué, buscas. El doctor Herrera salió. Rosa cerró los ojos durante un momento. Solo un momento. Luego abrió los ojos, sacó el teléfono y llamó a su madre para decirle que iban a cambiar el tratamiento. El nuevo protocolo comenzó a las 5 de la tarde del día 49. 3 enfermeras, el doctor Herrera
y una inmunóloga pediátrica llamada doctora Sandra Vela, a quien Rosa nunca había visto antes y que al parecer llevaba en el hospital desde esa mañana revisando el caso, estuvieron presentes durante la primera administración. La doctora Vela era la especialista que el doctor Campos había convocado cuando revisó la carpeta de Rosa. Tenía 43 años, especialización en inmunodeficiencias primarias, y la expresión de alguien que está acostumbrada a recibir casos que han llegado tarde. Se sentó junto a Rosa mientras las enfermeras preparaban la medicación. «He leído su documentación», dijo. «El artículo que identificó es correcto. El perfil de su hijo coincide con el subgrupo descrito. Es una presentación atípica de CGD. La enfermedad granulomatosa crónica en su presentación tardía es infrecuente y puede confundirse con otras condiciones autoinmunes en el diagnóstico inicial». «¿Por qué no se consideró en el diagnóstico inicial?», preguntó Rosa. La doctora Vela tardó un momento en responder. «¿Por qué es poco frecuente? Porque la presentación inicial no incluía los marcadores más comunes de CGD. Y porque cuando un paciente encaja razonablemente bien en un diagnóstico más habitual, el protocolo estándar tiende a seguirse sin considerar diagnósticos alternativos, a menos que haya una señal clara de fallo terapéutico». «Llevaba 6 semanas con fiebre», dijo Rosa. «Sí», dijo la doctora Vela. «Esa era la señal». Mateo estaba despierto y miraba la bolsa de medicación nueva con la expresión de un niño que ha visto demasiadas bolsas de medicación en los últimos 50 días. «¿Esto va a curarme?», preguntó. La doctora Vela lo miró directamente. Rosa valoró eso. «Este tratamiento va a ayudar a tu cuerpo a luchar mucho mejor de lo que está luchando ahora», dijo la doctora. «La CGD no tiene cura completa todavía, pero con el tratamiento correcto, los niños con esta condición pueden hacer una vida muy normal». «¿Puedo volver al fútbol?». «Eso tendremos que hablarlo más adelante, pero el objetivo es que puedas». Mateo asintió. Cerró los ojos. Rosa miró la bolsa de medicación, luego miró a su hijo, luego miró sus propias manos en el regazo, las manos que habían sostenido el teléfono durante 50 noches, que habían subrayado artículos, que habían construido aquella tabla comparativa a las 3 de la mañana, las mismas manos que empujaban la silla, las mismas manos que habían encontrado lo que el sistema había pasado por alto. Suscríbete. Porque lo que ocurrió en los siguientes 7 días, y lo que dijo Mateo la mañana en que la fiebre bajó por primera vez de manera sostenida, es la parte de esta historia que no estaba en ningún artículo médico. La fiebre bajó el día 9, no de golpe, no dramáticamente. Bajó la manera en que las cosas mejoran cuando mejoran de verdad. Despacio, con altibajos, pero con una dirección que por primera vez en 58 días era hacia abajo de manera consistente. 36.8. Por la mañana. Rosa llevaba 58 días leyendo el termómetro. Sabía exactamente cuántas décimas significaba cada número. 36.8 era normal. 36.8 era lo que debería haber sido durante semanas. Mateo dormía cuando la enfermera tomó la temperatura. Rosa estaba despierta, como siempre. Miró el número. No lloró. No era el momento de llorar. El momento de llorar vendría después, probablemente en casa, probablemente sola, probablemente de madrugada cuando todo el cuerpo finalmente decidiera soltar lo que había estado sosteniendo. En ese momento, simplemente se quedó mirando el número durante un rato. Luego tomó el teléfono y llamó a su madre. Cuando Mateo se despertó 1 hora después y Rosa le dijo el número, él no respondió de inmediato. Lo procesó con la seriedad específica de un niño de 7 años que ha aprendido, en los últimos 2 meses, que los números del termómetro importan. ¿Es bueno?, preguntó. «Es bueno», dijo Rosa. Mateo pensó en esto. «¿Puedo pedir pizza cuando salga?». «Puedes pedir lo que quieras», dijo Rosa. Mateo cerró los ojos de nuevo con la expresión de alguien que está procesando una información importante. «Quiero pizza y helado», dijo. «Y que la abuela venga». «Hecho», dijo Rosa.
La doctora Vela visitó la habitación 412 ese mismo día. Revisó los valores, revisó la temperatura, revisó los marcadores inflamatorios, que todavía estaban elevados pero habían iniciado un descenso que era, en sus palabras, consistente con la respuesta esperada al protocolo. Antes de salir se detuvo. «Señora Mendoza», dijo, «quiero hablar con usted sobre algo». Rosa esperó. «Lo que usted hizo, identificar el diagnóstico diferencial, documentarlo, presentarlo de manera que pudiera ser evaluado clínicamente, no es algo que los padres hagan habitualmente, no porque no se preocupen por sus hijos, sino porque el sistema no está diseñado para recibirlo». «Ya lo sé», dijo Rosa. «Lo que quiero decirle es que su hijo está respondiendo al tratamiento correcto, porque usted no aceptó que la respuesta era variación normal. Hay niños con el mismo perfil que Mateo que han tardado meses más en ser diagnosticados correctamente. Algunos nunca lo son». Rosa miró a Mateo, que estaba viendo dibujos animados con el volumen bajo. «¿Por qué me dice esto?», preguntó. «Porque quiero que sepa que lo que hizo importó», dijo la doctora Vela. «No a pesar de ser una madre sin formación médica. Precisamente por eso. Porque miraba los datos sin los sesgos de confirmación que a veces tenemos los médicos cuando un paciente encaja suficientemente bien en un diagnóstico conocido». Rosa no respondió de inmediato. «Tardé demasiado en escucharla», dijo la doctora Vela. «El sistema tardó demasiado». «Ya», dijo Rosa. «Pero al final escucharon». La doctora Vela asintió. «Al final escucharon», confirmó. Salió. Rosa se quedó mirando a Mateo ver sus dibujos animados. Tenía color en la cara. No el color rojo de la fiebre, el color normal de un niño de 7 años. Dale like, suscríbete y deja un comentario. Porque lo que ocurrió 3 semanas después, cuando Mateo salió del hospital, es la parte de esta historia que Rosa no esperaba. Mateo salió del hospital el día 73. No corriendo, todavía no. Sus piernas, después de 73 días en cama, necesitaban tiempo para recordar lo que sabían hacer. Salió caminando despacio, con la mano de Rosa en la suya, a través del pasillo de pediatría hacia el ascensor, hacia la planta baja, hacia las puertas automáticas que se abrieron hacia la luz de la tarde. Se detuvo en la puerta. Miró el exterior durante un momento. El aparcamiento, los coches, el cielo que era azul de una manera que resulta difícil de valorar cuando no llevas 73 días sin verlo. «Huele diferente», dijo. «Es el aire», dijo Rosa. «El aire de fuera». Mateo asintió, considerando esto con la seriedad de alguien que está redescubriendo algo que había dado por sentado. «¿Dónde está la abuela?» «Esperando en el coche». Fueron hacia el coche. Lo que Rosa no esperaba ocurrió 4 días después del alta. Recibió un correo electrónico del doctor Campos. No era una comunicación de seguimiento clínico. Esas las gestionaba la doctora Vela. Era un correo personal, escrito en primera persona, que decía lo siguiente. «Señora Mendoza, he hablado con el equipo de calidad asistencial del hospital sobre el caso de su hijo. Con su permiso, me gustaría utilizar la documentación que usted preparó. Los artículos, la tabla comparativa, el historial anotado, como material de formación para el servicio de pediatría. Específicamente como ejemplo de qué tipo de observaciones de los familiares deben ser recibidas con mayor atención clínica. No con su nombre, si prefiere el anonimato. Pero el caso, tal como ocurrió, es exactamente el tipo de situación que necesitamos que nuestros médicos reconozcan antes de que llegue a la 4ª conversación». Rosa leyó el correo 2 veces. Luego respondió, «Pueden usarlo. Con mi nombre». El material fue incorporado a la formación del servicio de pediatría 3 meses después. No como un caso excepcional, como un caso ilustrativo de un problema frecuente. La brecha entre lo que los familiares observan y lo que el sistema tiene capacidad de recibir. El caso de Mateo, con los valores de laboratorio, la tabla comparativa de Rosa, la cronología de las 4 conversaciones con el doctor Herrera, se convirtió en el ejemplo central
de un módulo sobre escucha activa a los cuidadores en diagnósticos de evolución atípica. Rosa no supo del módulo hasta que la doctora Vela la llamó para contárselo, 6 meses después del alta de Mateo. ¿Cómo está Mateo?, fue lo primero que preguntó la doctora. Está en el colegio, dijo Rosa. Empezó la semana pasada. Todavía no puede hacer educación física, pero está en clase. ¿Y la fiebre? 0. En 2 meses, 0. La doctora Vela se tomó un momento antes de continuar. El módulo de formación que mencioné, dijo, se ha dado ya a 42 médicos residentes del servicio. El doctor Herrera participa como ponente en la sesión de análisis de caso. Describe las 4 conversaciones con usted desde su perspectiva. Rosa no respondió de inmediato. ¿Qué dice?, preguntó. Dice que en la segunda conversación debería haber pedido los artículos que usted mencionaba, que en la tercera debería haber reconocido que la persistencia de la fiebre sin explicación era la señal, y que enviarla a hablar con la trabajadora social fue una manera de no escuchar lo que no quería procesar. Silencio. Lo dice en la formación frente a los residentes, dijo la doctora Vela. No es fácil decirlo, pero lo dice. Rosa pensó en el doctor Herrera mirando el reloj en la pared mientras ella hablaba. Pensó en el doctor Herrera sentándose en la silla de la habitación 412, con la hoja del laboratorio en la mano. Me alegra que lo diga, dijo Rosa. Mateo tenía 8 años cuando volvió al fútbol. No de inmediato. Primero fue la fisioterapia, luego los entrenamientos ligeros, luego el médico de seguimiento que revisó sus valores y dijo, con la precisión de alguien que mide estas cosas, de momento, adelante. El primer partido fue un sábado por la mañana, en un campo municipal a 3 kilómetros de casa. Rosa llegó temprano. Aparcó la silla junto a la línea de banda, en el lugar donde podía ver todo el campo. Otras madres y padres se fueron colocando a su alrededor. Nadie preguntó nada. Era un partido de fútbol de niños de 8 años. Había cosas más importantes en las que pensar. Mateo salió al campo en el minuto 12, en sustitución. Rosa lo miró correr. No bien, no rápido, con la torpeza específica de un niño que todavía está recordando cómo se hace esto. Y pensó en el día 73 cuando salió del hospital y se detuvo en la puerta y dijo que el aire olía diferente. Pensó en las 50 noches con el teléfono a brillo mínimo. Pensó en el artículo de Pediatric Immunology y en la tabla que había construido a mano y en la cara del doctor Campos cuando leyó los últimos 2 documentos de la carpeta. Mateo no marcó ningún gol ese día, pero en el minuto 27, corriendo hacia un balón que al final no alcanzó, se giró hacia la banda y la miró y levantó un pulgar. Rosa levantó el suyo. 2 años después del alta de Mateo, Rosa recibió un mensaje en un grupo de familias con CGD que había encontrado durante sus semanas de investigación. Lo había encontrado en la tercera noche, cuando buscaba foros de padres con hijos con inmunodeficiencias, y había aterrizado en un grupo privado de familias hispanohablantes con diagnóstico de enfermedad granulomatosa crónica. Había leído durante horas sin participar. Había aprendido más sobre la vida cotidiana con CGD en ese foro que en ningún artículo médico. Cómo organizaban las vacunas, qué precauciones tomaban en el colegio, qué señales de infección requerían ir a urgencias y cuáles podían manejarse en casa. Cuando Mateo fue diagnosticado, Rosa se había presentado en el grupo. La respuesta había sido inmediata. Familias de México, Colombia, Argentina, España. Madres que llevaban años navegando el mismo sistema, que habían pasado por las mismas conversaciones, que habían oído las mismas frases sobre variación normal y ansiedad de los cuidadores. 2 años después, el mensaje era de una madre en Buenos Aires. Su hijo de 5 años llevaba 3 meses ingresado con un diagnóstico que no respondía al tratamiento. La fiebre no bajaba. Los médicos decían que era variación normal. Rosa leyó el mensaje 3 veces. Luego escribió una respuesta larga. Le explicó el NBT test.
Le explicó cómo buscar el artículo en PubMed. Le explicó cómo organizar la documentación en una carpeta. Le explicó cómo pedir hablar con el jefe de servicio y qué decir cuando llegara. Le dijo, no aceptes que la respuesta es variación normal cuando llevas 3 meses sin ver mejora sostenida. Esa persistencia es la señal. Confía en ella. La madre de Buenos Aires respondió 3 semanas después. Habían pedido el NBT test. El resultado había confirmado CGD. Habían cambiado el tratamiento. La fiebre había bajado el día 9. La enfermedad granulomatosa crónica no tiene cura todavía. Mateo tendrá controles cada 3 meses durante el resto de su infancia. Tendrá restricciones que otros niños no tienen. Habrá días difíciles, infecciones que en otro niño serían menores, y en él requieren atención inmediata, precauciones que forman parte de su vida cotidiana, de una manera que con el tiempo se vuelve normal, porque lo normal es lo que conoces. Pero estará en clase, estará en el campo de fútbol, estará en casa, porque su madre pasó 50 noches leyendo en la oscuridad y no aceptó que variación normal era una respuesta suficiente. ¿Cuál es tu opinión sobre esta historia? Si hubieras sido el doctor Herrera, ¿en qué conversación habrías escuchado de verdad? Y si hubieras sido Rosa, ¿habrías seguido insistiendo después de que te mandaran a hablar con la trabajadora social? Deja tu respuesta en los comentarios. Queremos saberlo. Y cuéntanos, ¿desde dónde del mundo nos estás viendo? Esta historia es para cada madre que ha dicho, algo no va bien, y le han respondido con paciencia médica y con el reloj en la pared. Para cada padre que ha investigado de noche porque de día nadie escuchaba. Para cada familia que ha aprendido, por necesidad, a entender cosas para las que nadie les preparó. Rosa no era médica, era madre. Y resultó que eso era exactamente lo que Mateo necesitaba. Si esta historia te movió, suscríbete a Héroes Humildes, porque cada semana traemos historias de personas que el mundo ignoró y que terminaron cambiando todo. Dale like si crees que el instinto de una madre vale tanto como un título universitario cuando se trata de salvar a un hijo. Compártelo con alguien que esté luchando contra un sistema que no escucha. Hay una madre en algún lugar ahora mismo, leyendo artículos médicos a las 3 de la mañana, buscando el nombre de lo que nadie ha sabido decirle todavía, preparándose para la próxima conversación con el médico. No se va a rendir. Tu historia aún no ha terminado.